Ok. Bien, muchachos, en pantallas, como pueden ver, el tema del día de hoy es la Constitución Política del Perú, o bueno, su evolución, la historia de la Constitución Política del Perú. Bueno, nosotros tenemos datos básicos y generales sobre la Constitución Política del Perú. Todos sabemos que la Constitución Política vigente y que impera hasta la actualidad es la de 1993, ¿no? Impuesta durante el gobierno de Alberto Fujimori. También sabemos, muchachos, que la Constitución es considerada como la norma máxima, la ley de leyes, la norma suprema, por así decirlo. Y con ella, o esta norma, esta Constitución, rige los destinos de un país, ¿no? Rige los destinos de la sociedad. Y ahí se encuentran todos los deberes y derechos que a todo ciudadano le compete y que todos debemos cumplir y acatar, ya que de no hacerlo nos cae una sanción, una pena, ya sea administrativa, una pena económica, bueno, una sanción legal, ¿no? Que es la privativa de la cárcel, de la libertad, perdón. Entonces, nosotros entendiendo eso, entonces podemos destacar cuál es la importancia de la Constitución, porque es importante que exista una Constitución en la sociedad. Y así como nuestro país tiene su Constitución, pues la mayoría de países del mundo también tiene un conjunto de normas que la rigen, conjunto de normas que deciden o que velan por los destinos políticos del país, ¿no? Así de esa manera se busca que todos los ciudadanos pues vivan en armonía, coordinación, en fraternidad, ¿no? Donde haya igualdad, bueno, todos los principios que se pueda emanar. Bien sabemos que la realidad nos muestra una cosa diferente, ¿no? Pero eso ya es propio tal vez de la viveza, tal vez de que algunos quieran sacar provecho o quieran jalar un poco más para sí mismos, pero eso es otro asunto. La norma, la ley o el papel está así, y así nos dice. Pero muchachos, esta forma de normar, esta forma de decidir los destinos políticos y jurídicos de un país, esta manera de ordenar a una sociedad no es propio de ahora, no es de ahora nomás, no es de esta época o de esta temporada. Ya desde épocas anteriores, las primeras poblaciones han tenido también esta necesidad, ¿no? De normar a su sociedad, de que la sociedad siga un conjunto de reglas, un conjunto de normas. Y nosotros, por ejemplo, históricamente tenemos en Grecia y en Roma, tenemos, digamos, las primeras formas de gobernar, las primeras normas. En Grecia tenemos, como bien sabemos, la democracia, ¿no? Un tipo de democracia conocida como la democracia directa. Ahí nace, ¿no? En Roma tenemos el establecimiento del derecho. Aquellos que en un futuro, un segundo, un individuo acaba de entrar, aquí lo anotamos. Aquellos que en un futuro sigan, por ejemplo, una carrera de leyes, una carrera de derecho, tal vez cuando vayan a hacer, pues durante los años de estudio que vayan a tener en las aulas universitarias, van a tocar estos temas, ¿no? Van a tocar muchos temas de historia, ya que muchos pueblos, culturas, sociedades han tratado y han tenido sus diversas normas y sus diversas leyes. Y van a ver cómo mucho de eso que se aplicó en épocas anteriores se sigue aplicando el día de hoy. Acá tenemos en Grecia y Roma la base la base de las constituciones de la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Tanto con la democracia y el derecho. Pero incluso si podemos remontarnos un poco más atrás, podemos llegar hasta Mesopotamia, ¿no? Hasta la primera civilización con los sumerios, ¿no? La cultura caldeo-asiria, aquellos que se desarrollaron allá en Medio Oriente, en Irak. Recordarán que ahí tenemos la primera legislación del mundo o la legislación más antigua del mundo o el primer código legal del mundo, como tú quieras llamarle. A eso se le conoce. Sí saben, ¿verdad, muchachos? Sí conocen cuál es el primer código legal del mundo. Bueno, un poco de cultura general simplemente. Si alguno se acuerda, puede comunicarlo, decirlo o escribirlo, pero eso es cultura general, seguramente sí lo sabes o tal vez no te acuerdas. Has escuchado hablar del Código de Hammurabi, el Código de Hammurabi impuesto por el rey Hammurabi, aquella que nos daba la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso a ustedes les han explicado cuando estaban allá tal vez en primaria o cuando estaban en primero de secundaria. ¿No? Seguramente varios recuerdan. Segundo.
ojo por ojo, diente por diente. El daño que tú has recibido, ¿no?, devolverás en la misma magnitud el daño impuesto. ¿No? Si te hacen alguna falta, algún golpe, no sé, producto de ese golpe, producto de ese accidente, has sufrido, qué sé yo, alguna de tus extremidades están rotas o te han mutilado alguna extremidad, tú estás en las condiciones de devolver el mismo daño que te han hecho a ti, ¿no? Ese es el famoso ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Si en el peor de los casos ha habido muerte, tu descendencia o familiar más cercano provocará el mismo malestar en la otra persona. Eso decía, ¿no? Te das cuenta que las leyes antes o las primeras legislaciones eran un poco más rígidas, más estrictas. Incluso también había para todo, ¿ah? Para los mentirosos, para los estafadores, para los rateros que se apropian de lo ajeno. Para todos había penas y las penas eran drásticas, ¿no? Para aquellos que faltaban el respeto a sus padres, a sus madres, ¿no? A los padres, faltabas el respeto, le levantabas la mano a los padres, también había una sanción. No era muy grave, solamente te cortaban la mano nada más, para que no lo vuelvas a hacer. Bueno, esa es una pena drástica, por así decirlo. En esas épocas eran así, las penas, y penas severas. Bueno, sabemos que ya el día de hoy estamos en una nación y seguimos leyes ya modernas, ¿no? En la cual estas penas, sanciones físicas, mutilaciones, ya no se aplican. Ya no vaya, ya no cabe eso ya. Bueno, sabes y entiendes que el tema de los derechos humanos mucho tiene que ver aquí, ¿no? Bueno, pero al menos el día de hoy en nuestro país, la actual constitución no solamente te da penas administrativas, económicas, penas privativas de cárcel como castigo, ¿no? Y sí hay pena de muerte, pero solamente en un caso excepcional, cuando hay traición a la patria, y si estamos en estado de guerra, si estamos en guerra externa, estamos en guerra con otro país, y se produce traición a la patria, ahí sí, la pena de muerte avala o la pena de muerte va. Bien. Vamos ahora con las constituciones ahora en el Perú. Te estoy contando ahorita, bueno, de cómo fueron las primeras legislaciones en el mundo, el caso de Mesopotamia, los casos más conocidos en Grecia y Roma, ¿no?, que sirvieron de base y en la cual se inspira nuestra actual constitución y nuestra actual forma de gobierno. Ahora vamos a ver ya el caso del Perú. Bien sabemos que la primera constitución del Perú se dio en el año 1823. Pero ya años atrás ya se habían establecido intentos de constitución, intentos de normas o ensayos, si tú quieres así decirlo, de constitución. Tienes entre el año de 1812 y 1814, ustedes recordarán cuando Napoleón, Francia invadió a España. España luchó por su independencia, expulsaron a los franceses, ¿no? Y allá en España se convocó y se realizó lo que se conocen como las Cortes de Cádiz, de la cual muchos representantes y diputados peruanos participaron, como Vicente Morales Duárez, por ejemplo, ¿no? Y ahí se estableció la primera constitución, una constitución de corte liberal para España, la cual también serviría posteriormente como inspiración para el Perú cuando éste tendría su propia constitución. También tenemos, antes que se dé la primera constitución de 1823, San Martín, don José de San Martín, cuando estuvo aquí en el Perú, también dio un conjunto de normas. Eso se considera como un ensayo de primera constitución. A eso se le conoce con el nombre de Reglamento de Guágora. Eso no es constitución, solamente es un ensayo. O es como una constitución pero en borrador, ¿no? Es el Reglamento de Guágora. Y San Martín gobernó respetando ese reglamento. Es un esbozo, un ensayo de constitución. Y ya posteriormente, cuando San Martín se fue del Perú, ustedes recordarán que creo que eso sí estamos haciendo actualmente. San Martín se fue del Perú y se convocó al primer Congreso peruano, y en ese primer Congreso peruano se tomó la decisión de adoptar el sistema republicano como forma de gobierno para el Perú. Si lo saben eso, el Perú fue república. Y número dos, el Perú como república debía tener una constitución, y es así que en el Congreso
dio la primera constitución del Perú, ¿no? La constitución de 1823, una constitución de corte liberal. Las constituciones que ha tenido el Perú son de diferentes tipos, de corte liberal. Liberal quiere decir cuando el Congreso tiene más peso, el Congreso tiene más peso que el presidente. De corte conservadora. Conservadora es cuando el presidente tiene más peso que el Congreso, ¿no? Y de corte moderada. Moderada quiere decir cuando hay contrapeso. Es decir, el Congreso no es más ni el presidente es más, ¿no? Ambos son poderes independientes, poderes igualitarios. Ninguno pesa más que otro, ¿no? Y bueno, en aquella época, muchachos, ustedes recordarán, bueno, la primer tipo de constitución fue de corte liberal. En aquel entonces el Congreso era quien elegía a los presidentes, no había elecciones, el Congreso elegía, tú eres presidente del Perú y ya está, el Congreso ponía a los presidentes. En aquella época, en la Constitución de 1823, la mayoría de edad recién se alcanzaba a los 25 años, no a los 18 como el día de hoy, ¿no? Pero esta Constitución prácticamente no rigió, no se puso en práctica prácticamente, ¿no? Ustedes recordarán, muchachos, que para 1823, 1824 el Perú estaba en crisis. Un segundo, tengo un ingresante más por acá. Ah, no, ya estaba anotado. El Perú estaba en crisis, los españoles ya se había dado la independencia, los españoles se habían refugiado en la Sierra Sur, pero otra vez los españoles estaban amenazando ingresar a Lima, ¿no? Ya habían tomado los castillos del Callao. El Perú tenía dos presidentes, uno en Trujillo y uno en Lima. Crisis total en el Perú. Ante esa situación se hizo necesario llamar a Simón Bolívar. Simón Bolívar llegó al Perú por llamado del Congreso y se le dio los poderes totales a Bolívar. Y una de las cosas que se hizo es, se pospuso la Constitución, es decir, no rigió la Constitución. Prácticamente esta Constitución no rigió, se dio la Constitución pero no entró en vigencia, ya que cuando llegó Bolívar se puso en pausa la vigencia de esa Constitución. Entonces, esa es la primera Constitución, la Constitución de 1823. Tenía algunos detalles, pero prácticamente no rigió, ¿no? No rigió. Luego viene la segunda Constitución. Es la Constitución de 1826. Ah, bueno, me he olvidado comentarte, el Perú tiene o ha tenido a lo largo de su historia 12 constituciones. No lo vaya a olvidar, son 12 las constituciones que ha tenido el Perú a lo largo de su historia. Bueno, te comenté acerca de la primera Constitución. Ahora vámonos acerca de la segunda Constitución. Esa es la Constitución de 1826 o la Constitución vitalicia de 1826. Esta Constitución la impone Simón Bolívar, ¿no? Digo la impone porque recuerden que Simón Bolívar seguía en el Perú y se le dio amplitud de poderes. Por lo tanto, él impone, él es un dictador, recuerda, esa es la dictadura de Bolívar. Esta Constitución, bueno, ya se dio durante el año de salida o los años finales, la temporada final de Simón Bolívar en el Perú. Ya los españoles se habían ido, 1824 se fueron los españoles en la batalla de Ayacucho, recordarán ustedes, 8 de diciembre de 1824. Bolívar impone esta nueva Constitución que rigió poco más de un mes y medio aproximadamente. Pues esta Constitución tuvo muchos detractores, ya que decía esta Constitución, bueno, que Bolívar como gobernante iba a quedarse en calidad de gobernante hasta el último día de su vida. Obviamente eso a nadie le gustó, a los criollos de la época no les gustó, les están quitando el poder a los criollos. Por algo los criollos no están haciendo su independencia, ¿no? Los criollos quieren gobernar y quedarse con el poder. Pero bueno, esta Constitución entonces solamente duró durante la época que Bolívar estuvo aquí en el Perú. Una vez que Bolívar se fue del Perú, ¿no? Automáticamente se derogó esta Constitución, ¿no? Se derogó esta Constitución. Y ahí llegamos a la tercera Constitución, la Constitución de 1828. Esta Constitución es una Constitución de corte liberal o de carácter liberal, impuesta durante el gobierno de José de la Mar.
¿no? A José de la Mar lo llamaban el ejecutivo débil. Esta es una constitución liberal. Recuerde que liberal es cuando el Congreso tiene más peso que el Ejecutivo. El Congreso tiene más peso que el presidente. En esta época el Perú está en crisis. En esta época ya tenemos a Lamarck como primer presidente del Perú, primer presidente constitucional. No lo vaya a olvidar, por favor. José de la Riva Agüero es el primer presidente del Perú, pero él llegó por golpe de Estado. José de la Mar es el primer presidente constitucional, o sea, reconocido por la Constitución. Lo aclaro por si este tipo de preguntas alguna vez la han hecho en exámenes de admisión y seguramente te va a servir, ¿no? Bien, en esta Constitución, la de 1828, ¿no?, impuesta por José de la Mar, es una constitución de carácter liberal. En esta constitución ya la ciudadanía, es decir, la mayoría de edad, recién se da a los 21 años, ¿no? Recién se da a los 21 años, ¿no? Y va a regir poquito más, no más de 6 meses, poquito más de 6 meses. Eso nos va a llevar a la constitución de 1834, la cuarta constitución del Perú. Esta impuesta o dada durante el gobierno de Luis José de Orbegoso, ¿no?, en aquel entonces. Te das cuenta que ya vamos casi desde 1823, la primera constitución, hasta 1834, casi 10 años, y ya hay 4 constituciones. Eso te hace ver que en aquel entonces el Perú políticamente está inestable. Hay conflictos en el Perú, ¿no? Recuerda que en los primeros años de la vida republicana del Perú, golpes de Estado, enfrentamientos, guerras civiles, etcétera, todo un caos era el Perú en aquel entonces. Déjame un segundo. Ahí está, ya. Entonces, esta constitución, la de 1834, pues aquí la mayoría de edad sigue siendo los 21 años, ¿no? Sigue siendo los 21 años, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, pues esto siempre ha ido cambiando, ¿no? Hasta ahora tenemos puras constituciones liberales. Ahora tenemos la quinta constitución, la del año 1839. Esta constitución se dio en la ciudad o se promulgó en la ciudad de Huancayo. A esta constitución, por lo tanto, también la conocen como la Constitución de Huancayo, o también la conocen como la cuarentona, bueno, ya que está cerca de 1840. No, la cuarentona. Esta constitución tiene nombre propio, ¿no? La cuarentona, o la Constitución de Huancayo. Esta constitución es de carácter conservador o de carácter conservadora, ¿no? Aplicada durante el gobierno de Agustín Gamarra, en su segundo gobierno. Como es una constitución conservadora, la mayoría de edad regresó nuevamente a los 25 años. Regresó a los 25 años. Antes era a los 21. Bueno, inició a los 25, luego se cambió a los 21 y con esta constitución se dio a los 21 nuevamente. ¿Sí? Uy. Bueno, ¿qué más decía esta constitución? No había reelección, no hay reelección inmediata, los gobiernos duran 6 años y tiene que pasar un periodo, ¿no? Es decir, tiene que pasar un periodo de gobierno para que vuelvas a reelegirte como presidente, ¿no?, a los que desean participar de ello. La Constitución de 1839. 1856. Siguiente Constitución. Sí, sigo compartiendo. Sí, no se ve o no se puede ver. Sí, estoy haciendo la clase con el video. Ah, ¿lo ve borroso? No, si quiere lo cambio, si quiere pongo la diapositiva, pero bueno, yo tengo una diapositiva diferente, ¿no? Donde habla de la Constitución, su estructura, sus partes. Pero no se está perdiendo gran cosa, porque solamente en el video solamente sale
un cuadro donde menciona nada más el título, Constitución Política del Perú, año 1856, ahorita estamos. 1856. Ok, no hay problema, si desea yo pongo la diapositiva, no hay problema. Estoy poniendo el video porque, bueno, acá lo está mencionando diapositiva por diapositiva, cada una de las constituciones. Bueno, estamos en la Constitución del año 1856. Ya para ese entonces la situación del Perú es otra, ¿no? El Perú ya está, en este periodo, está atravesando por una bonanza económica, ¿no? Producto de la riqueza, ¿no? De la era de Guano. Y en 1856, Ramón Castilla está gobernando, ¿no? Está gobernando en su segundo gobierno. Y con esta nueva Constitución, pues, el mandato presidencial bajó de 6 años a 4 años. ¿Sí? Todavía se sigue manteniendo, bueno, esta es una constitución liberal y se sigue manteniendo la mayoría de edad a los 21 años todavía. Pero esta constitución va a durar poco tiempo, porque posteriormente viene esta constitución. Bueno, digamos que a esta sí un poquito le prestas atención porque esta es la constitución más larga que ha tenido la historia del Perú. La de 1860, que dura hasta el año 1920. También promulgada por el propio Ramón Castilla en el mismo gobierno. No, profesor, entonces, ¿por qué cambió de constitución? Bueno, es que la anterior era liberal. Al Congreso se le daba mayores facultades de gobierno. Y en esta nueva constitución, la de 1860, se va a hacer un tipo de constitución moderada. Moderada. ¿Qué significa eso? Que ni el Congreso ni el presidente se tienen mayor peso, sino ambos por igual. Ambos rigen por igual, ¿no? Los poderes están repartidos por igual. Esta es la constitución de 1860, de carácter moderada, y que pues todavía sigue manteniendo la mayoría de edad a los 21 años, aunque esta constitución se durante la época de la guerra con Chile, en época de guerra, claro está, tuvo que suspenderse. Siguiente constitución. La Constitución de 1867. Por ahí de repente ya te salta alguna duda. Me dirás, profe, usted acaba de decir que la del 60 ha durado es la de más tiempo. Del 60 al 67 solamente son 7 años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasa que esta Constitución, bueno, solamente duró pocos meses, ni 6 meses duró, 3, 4 meses solamente entró en vigencia. Esta Constitución fue propuesta por Mariano Ignacio Prado, en aquel entonces su primer gobierno, ¿no? Mariano Ignacio Prado, ustedes recordarán, Mariano Ignacio Prado, aquel que en la guerra con Chile era presidente del Perú y salió del Perú supuestamente a comprar armas con maletas llenas de dinero. Y hasta el día de hoy lo seguimos esperando, ¿no? Se habrá perdido en el camino, ¿qué habrá pasado con él? Pero bueno, en esta época el Perú ya está entrando en crisis nuevamente. ¿Por qué razón? Bueno, la riqueza del guano se acabó. Tú sabes que donde hay riqueza, hay corrupción, ¿no? Había despilfarro, mala administración, no se supo aprovechar la riqueza del guano, y el Perú está dando sus últimos manotazos de ahogado con el guano, ¿no? Y bueno, esta constitución solamente, como te digo, duró 3, 4 meses nada más, ¿no? 4 meses, una constitución de carácter liberal. Por lo tanto, se decidió abolirla, ¿no? Derogarla. Y nuevamente se aceptó y se retomó la constitución del año 60, la constitución de 1867. Constitución de 1920, ¿no? De ahí del 60 siguió rigiendo, muchachos, hasta 1920, por eso es que duró casi 60 años. 1920. Y esta es otra etapa de la historia del Perú. Estamos en el siglo XX. En esta época gobernaba Augusto B. Leguía, ¿no? Su segundo gobierno, el famoso oncenio. Ustedes deben conocer, ¿no? El famoso oncenio de Leguía. Leguía gobernó entre 1919 a 1930. Leguía llegó al poder a través de un golpe de Estado y para legitimizar su gobierno,
él elabora su propia constitución, una constitución a la medida de Leguía, ¿no? La cual le permitió quedarse por, eh, por 11 años. En la constitución, cuando se creó esta constitución, se dijo no hay reelección, pero años más tarde cambiaría eso, ¿no? Y diría sí hay reelección, y por eso es que se quedaría tanto tiempo Leguía gobernando, ¿no? Pero sin embargo, a nosotros más nos interesa ver los cambios que hay en la Constitución. Esta es una Constitución que va a durar 10 a 11 años aproximadamente, dada por Leguía y su famoso gobierno de la Patria Nueva, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice esta Constitución? Esta Constitución, uno de los cambios más sustanciales de esa Constitución es el reconocimiento legal de las comunidades indígenas. Es decir, el Estado ahora sí se preocupa por el desarrollo y protección de los pueblos indígenas. Son reconocidos como peruanos o parte del territorio peruano. Y el Estado está en su calidad de protegerlos y desarrollarlos. Antes no, antes estas poblaciones estaban olvidadas, desprotegidas, todo solamente se abocaba a Lima, ¿no? Pero no, ahora con esta nueva constitución se acepta el reconocimiento de estas comunidades, bueno, y hasta el día de hoy. Pero como te dije en un inicio, esta constitución, la constitución estaba hecha para el gobierno de Leguía. Una vez que Leguía dejó el poder en 1930, recuerdan que le dieron golpe de Estado, en 1930 Luis Manuel Sánchez Cerro le dio golpe de Estado a Augusto B. Leguía, ¿no? Y con él iniciamos una nueva etapa, el tercer militarismo, de 1930 a 1939. Esta nueva constitución, hecha o aplicada durante la época del militarismo, justamente nos va a lanzar cambios también. Nos va a lanzar cambios. ¿Qué cambios, por ejemplo, tenemos acá? Según esta constitución, que es considerada moderada, bueno, aquí todavía hay pena de muerte. Aquí se desconoce la existencia de los partidos políticos internacionales. Solamente pueden participar partidos políticos peruanos. Con ello se dejó de lado al APRA. El partido del APRA recién había sido creado hace poco, en 1924, pero se creó allá en México. Es un partido internacional, por lo tanto el APRA no sería reconocido para participar en la vida política del país, ¿no? Hasta que cambió su nombre hasta el día de hoy como PAP, Partido Aprista Peruano. Esta constitución también tuvo cierto margen de vida, de existencia, ya que, bueno, los gobiernos en aquel entonces eran de 6 años, gobiernos de 6 años, ¿no? Y esta constitución va a imperar hasta el año 1979. Y ustedes recordarán, ustedes que son memoriosos de ello, en esta época tenemos el gobierno de las Fuerzas Armadas, con Juan Velasco Alvarado cuando llegó al poder en el 68 hasta el 75 y Francisco Morales Bermúdez del 75 al 80. Justamente durante el gobierno de Morales Bermúdez, él sería quien convocaría, ¿no? Convocaría una asamblea constituyente y en esa asamblea constituyente se dio la creación de esta constitución, donde también vamos a ver novedades, vamos a ver cambios, ¿no? Bueno, la democracia como principio, como pilar, se va a respetar, ya que veníamos de un gobierno militar y muchos anteriores gobiernos militares, y tú entiendes que en un gobierno militar siempre hay represión, hay dictadura. Se devolvió los medios de comunicación a sus legítimos dueños. Uno de los cambios más sustanciales fue la mayoría de edad. Hasta este entonces la mayoría de edad era los 21 años, pero a partir de esta constitución, la mayoría de edad se va a dar a partir de los 18 años de edad, tal como el día de hoy se acepta, 18 años de edad. Otro cambio también importante para esta constitución es el voto de los analfabetos.
Anteriormente, muchachos, no se permitía a los analfabetos, personas que no saben leer y escribir, que eran principalmente personas humildes, que no tenían recursos, personas del campo, obreros, ¿no? Ellos no podían participar en las elecciones. Es otra época, la educación no es primordial, la educación no era obligatoria en todos los niveles, ¿no? Solamente a nivel primario, y pues antes no votaban ellos, pero ahora sí se permite el voto a los analfabetos, ¿no? Y ya están incluyendo a esta población también para que puedan ejercer su voto, ¿no? Y hasta el día de hoy. Esta constitución, muchachos, o bien esta penúltima constitución, va a regir hasta el año 1993. Y esta tenemos la actual y vigente constitución, dada por Alberto Fujimori. Recordemos que veníamos de una etapa de crisis. En la década del 80, exactamente en el 85 al 90, se vivió la peor hiperinflación en la historia del Perú, con el primer gobierno de Alan García. Económicamente el Perú estaba mal, necesitábamos levantarnos, ¿no? Y Fujimori llegó al poder, tenía un Congreso obstruccionista, y a raíz de eso es que Fujimori da un autogolpe. Un segundo, por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Encontré. El autogolpe de Estado de 1992, ¿no? Con ello cerró el Congreso, ¿no? Cerró el Congreso, convocó a un Congreso Constituyente Democrático, ¿no? En el 79 se convocó a la Asamblea Constituyente, en el 93 se convocó al Congreso Constituyente, y este Congreso Constituyente, liderado por Jaime Yoshiyama, sería quien elaboraría esta actual Constitución. Ellos fueron los encargados de elaborar esta Constitución. Una vez elaborada la Constitución, se convocó a un referéndum, se hizo una consulta popular, donde el pueblo eligió si esta Constitución se aprueba o no se aprueba. Y el pueblo eligió que sí se aprueba, sí va esta Constitución. Entonces, por referéndum, esta Constitución fue aprobada y rige hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué dice esta Constitución? Bueno, gobiernos de 5 años, solamente se da reelección una sola vez, ¿no? Una sola vez puedes reelegirte como presidente, ¿no? Pero Fujimori, tú has visto que se reeligió en el año 95 y en el año 2000. Utilizó una argucia para quedarse en el poder, ¿no? Manipulando la Constitución. El día de hoy sabes que ya no hay reelección, ya no se permite, eso se cambió. ¿Qué más? La mayoría de edad todavía sigue estando a los 18 años. Otro cambio más, la unicameralidad. Ese es otro cambio también. Es decir, una sola cámara, ¿no? En el Congreso de congresistas. Anteriormente había la bicameralidad, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y entre ambas cámaras se encargaban de dar las leyes, ¿no? Como se conoce. Ahora, a través de una sola cámara, todo es más simple, más sencillo, ¿no? Pero antes no. ¿Qué otro cambio más? Bueno, esta Constitución, como bien sabes, tiene sus pros y sus contras. Para muchos les resulta un libro bastante divertido, ya que esta Constitución tú encuentras muchos puntos que no son totalmente claros. Es decir, su texto, su interpretación no es del todo claro. En algún lado, por ejemplo, una norma dice otra cosa, más adelante sigues leyendo, dice otra cosa, y las normas se contraponen, se oponen a sí mismas, ¿no? Hay muchas cositas en esta Constitución. Y es por esa razón que para eso existe también el Tribunal Constitucional. Esta institución o este organismo autónomo, es considerado como el máximo órgano de control de la Constitución, o el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Cuando hay problemas de interpretación, normas que se contraponen, normas que contravienen, etcétera, ahí aparece el Tribunal Constitucional, ¿no?
es aquel máximo organismo que se encarga de la interpretación de la Constitución. Y con esta Constitución teníamos pues también la creación de la Defensoría del Pueblo. Bueno, algo que a mucha gente no le gusta, a muchos, es que con esta Constitución se eliminó la estabilidad laboral. Anteriormente un trabajador iba a cualquier centro de trabajo, sea privado o estatal, y el contrato que te hacían era indeterminado y todos tus beneficios tenías. La empresa no podía votarte, no te podía hacer contratos de un mes, 3 meses, 5 meses, un año, ¿no? Tal como es el día de hoy. Pero con esta Constitución sí se puede hacer eso. Se hizo, se dio, se aprobó y un montón de gente fue expulsada de su trabajo, despedidos. Y hasta el día de hoy, muchos que aportaban en aquel entonces al FONAVI todavía siguen reclamando sus sueldos, sus liquidaciones, su dinero. Muchos ya abuelitos, ¿no? Tal vez algunos de ustedes en familia todavía conozcan a un abuelito que todavía sigue esperando que le caiga el depósito del FONAVI. Bien, muchachos. Estamos en hora. Déjame ver. Sí, estamos bien. Bueno, esta es la estructura de la Constitución que ustedes han visto ahí. La actual Constitución se compone de 6 títulos, 14 capítulos y 206 artículos. Muy bien, a ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Y ahora se me colgó otra vez. Si hubiera alguna consulta, alguna duda, siempre